Muy buenos días, compañeros en general, docente. El día de hoy voy a tener una ponencia sobre lo que es la retórica. Específicamente el tema muy primordial para el entendimiento sobre qué es la retórica. Para estudiar, aunque sea con brevedad, el nacimiento y la evolución histórica de la retórica, es necesario tener un concepto definido de la misma. Se hace énfasis a ello en virtud de que un concepto que se ha variado semánticamente a lo largo del tiempo. Incluso se le ha dado un sentido peyorativo acerca de la retórica. La palabra retórica proviene del griego retorike, que significa retórica, lo cual vamos a dar a conocer un concepto específico para el entendimiento sobre este tema que es la retórica. En esta ocasión vamos a hablar de la retórica de Aristóteles. En la antigua Grecia, los ciudadanos sabían que la capacidad de hablar en público era parte fundamental de su responsabilidad democrática. Asimismo, los ciudadanos se veían obligados a participar activamente en la vida pública para defender sus derechos. Los individuos debían contratarse a grandes sofistas. Pero ¿quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran profesionales de discurso público quienes instruían a los ciudadanos de esa época. Aristóteles se diferencia de Platón, quien fue su mentor, porque esto se basa en la realidad entendida de una perspectiva de un fin práctico. Un ejemplo sería una cuchara que de por sí sabe que se necesita para comer. La retórica, considerada la primera obra sobre el estudio empírico de la comunicación, surge como respuesta de Aristóteles a todas las limitaciones que observaba en los manuales de la época, surgidas de diferentes escuelas que proporcionaban técnicas para hablar en público. La retórica está compuesta por 3 libros fundamentales centrados en, primero, los oradores, segundo, la audiencia y por último, el discurso. El primero se ocupa de la estructura, concepción de los argumentos y de las especies de la retórica. El segundo libro se dirige al público en cuanto a su sujeto de pasiones que tienen determinados modos de ser, además de ser considerados con capacidades de razonar. El tercer libro, y el último, estudia la forma más adecuada de elaborar discursos encaminados a la persuasión, de acuerdo con Aristóteles, que podríamos considerar. Entonces nos dice que la retórica consiste en el arte de hacer un argumento más creíble ante una audiencia que no está del todo convencido. Consiste en la búsqueda de la psicología de la audiencia. Como muchos recordarán, el caso de la sirena en el año 2017 que ha sido capturado. Este argumento causó pánico y admiración en las personas del lugar, ¿no? Parecía tan real que incluso algunas personas que no creían en ese fenómeno creyeron que sí existía. Entonces se tienen en cuenta 2 premisas. Uno, Aristóteles afirma que los buenos oradores han de tener en cuenta público o audiencia a la que se dirige, entendida en términos retóricos como el conjunto de aquellos que el orador tiene que influir ante un público, ¿no? Un claro ejemplo que voy a dar a conocer es de un adorable periodista llamado Ángelo Unchupaico, quien en sus inicios condujo un programa radial llamado Recaditos de Amor, con un programa, escuchen bien, con un programa con un nombre denominado Ángelo Danés. Pero ¿por qué cambiarse de nombre? La respuesta es sencilla. Este personaje toma en cuenta a lo que dijo Aristóteles, aunque no sabemos si los estudió a ellos. En fin, tuvo en cuenta el público al que se dirigía este periodista.
ya que no podía conducir un programa romántico con su nombre auténtico, ¿no? Que era Ángelo Uchupaico. Quizás no tendría mucha acogida, pero Recaditos de Amor con Ángelo Danés está mejor, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar una parte de su audio, que es lo que conduce este señor periodista. Hola, esto es Recaditos de Amor con Ángelo Danés. Y la frase del día: tardé 1 hora en conocerte y solo un día en enamorarme, pero me llevará toda una vida en olvidar. La segunda premisa se refiere a los medios que debe utilizar un orador para persuadir y que se clasifica en 3 clases de pruebas. El primero es el ethos, que significa ética. El segundo es empathos, que significa emocional. Y el tercero, que es el logos, que significa lógica. Para ampliar estas pruebas, empecemos con la ética, prueba en la que el carácter del orador es transmitido a través de los mensajes. Es decir, de una persona con buena disposición y digna confianza será más persuasivo que el de una persona tiene estos atributos. Para esto se necesita una credibilidad y esto es a su vez que se apoya en 3 atributos personales. Primero, la inteligencia. Segundo, carácter. Y por último, buena voluntad. Y aquí tenemos a nuestro expresidente Alan García. Segunda prueba en la que un discurso alcanza a los oyentes. Dicho de otra forma, las emociones que se extraen del público, los oyentes reaccionan de manera diferente. Cuando estos influidos por el amor y el odio, la confianza o la desconfianza, la vergüenza o la desvergüenza, el favor de la compasión, la indignación, envidia, la ira o la emulación, se introduce aquí la retórica afectiva. Es decir, la vinculación entre la palabra y las pasiones, o sea, la relación del logos con el pato. Volvemos a un tema por ejemplo, entre la palabra y las pasiones, o sea, de la relación del logos y el pato. Volvemos al tema del ejemplo del periodista, Ángel Uchupaico, como ya sabemos que vamos a dar a conocer. Conducía su programa romántico, pero de esto pasó a conducir otro programa radial, cambiándose totalmente de personalidad, esta vez denominado Con mi pueblo no señor, identificándose así con los oyentes, dado a entender que la molestia de la población también era la de él. Entonces la tercera prueba lógica, el orador utiliza sus argumentos y razonamientos, ya que estos han de ser los más claros posibles. El discurso, por lo tanto, debe estar bien estructurado y utilizar un lenguaje adecuado para realizar su situación ante el público. Aristóteles señalaba que los oradores que utilizaban la prueba lógica necesariamente deben pensar en el silogismo y en dinemas. ¿Pero qué es un silogismo? Es un conjunto de proposiciones relacionadas entre ellas, a partir de las cuales se obtienen conclusiones o en dinemas. Según el profesor de la Universidad de Wisconsin, George Beard, en el año 1959, lo define como un silogismo basado en probabilidades, cuya función es la persuasión. Rector de estas técnicas no son las únicas. Hay otras, así como el que Aristóteles denominó cánones. ¿Los cánones qué es? Estos pueden ser entendidos como ingredientes, guías o principios que permiten hacer que un discurso sea más persuasivo. Esto se puede concretar de manera invencional, arreglo, estilo, declamaciones, memoria. Aristóteles afirmaba que los discursos deben de tener 2 partes, una en la que se afirma el argumento y la otra en la que se muestre organizadas en 3 niveles.
Para ello vamos a mostrarle la siguiente esquema de Aristóteles. Se debe evitar términos pocos conocidos como anticuados, intentando convertir lo desconocido en conocido y hacer el aprendizaje de lo más sencillo posible. Es posible erradicar la mediocridad y salir del letargo. Solo se necesita un iluminado. Si tú te lo propones, puedes ser una persona que conduzca un pueblo con sabiduría y no vaya por dentro con los bienes públicos. En vez de decir, eliminar a las personas que realizan la corrupción y salir de la inactividad. Solo se necesita una persona capaz. Si tú te lo propones, puedes ser esa persona que dirija a los demás con sabiduría. Con sabiduría y no se gaste el dinero. Y por último, la declamación se refiere exclusivamente a la manipulación de la voz. Esto es en su tono, ritmo y volumen. Aristóteles presentó 3 tipos de retórica asociados a diferentes situaciones. Primero, la judicial. Eran usadas que tenían un defensor ante un juez, la inocencia o culpabilidad de un individuo o sospechoso de haber quebrantado la ley. El objetivo consistía en determinar la motivación para hacer el mal y persuadir al juez, justificando su comportamiento. La retórica ceremonial o epiética consistía básicamente en el discurso donde predominaban el elogio o la censura, es decir, consistía en alabar, honrar, culpar o avergonzar a las personas. El orador debía ser capaz de transmitir valores a un público amplio. La retórica deliberativa o política centraba su atención en los legisladores o votantes que decidían las acciones futuras. La estrategia del orador deliberativo consistía en implementar el interés público en determinados temas: dinero, guerra, paz, defensa del país, lo que permitía persuadir de una forma fácil. En conclusión, la sociedad actual se pueden encontrar ejemplos de este tipo de retórica. Un claro ejemplo es el sistema judicial americano, en donde un fiscal y un abogado defensor intentan persuadir a un juez o a un jurado. Los discursos en bodas, funerales o mítines electorales son ejemplo de la retórica judicial ceremonial o deliberativa, lo que es la retórica. Eso es todo y muchas gracias.